Hay momentos en que el cuerpo habla antes de que la mente entienda. Te despiertas cansado, incluso después de dormir. Te miras al espejo y no es solo la piel la que parece más opaca. Es la mirada que perdió brillo, el pecho que respira pesado, el tiempo que parece empujarte hacia adelante sin que lo acompañes por dentro. Es como si la vida estuviera pasando por encima de ti y no a través de ti. Como si algo dentro de ti hubiera envejecido antes de tiempo. Este es el dolor silencioso de una era acelerada. El miedo a estar gastando la vida sin realmente vivirla. La ansiedad de ver los días disolverse entre responsabilidades y distracciones, mientras el cuerpo se convierte en escenario de un cansancio antiguo, profundo, que ningún cosmético disimula y que ningún remedio resuelve. Pero, ¿y si el envejecimiento, en parte, no fuera una sentencia del tiempo, sino el resultado de un clima interno que tú mismo alimentas? ¿Y si rejuvenecer fuera menos luchar contra los años y más reconciliarse con el ritmo del alma? Carl Jung decía que el verdadero rejuvenecimiento es un acto simbólico de reconciliación, que el alma envejece cuando se fija en uno solo de los polos del ser, o en la rigidez del Xenex, el viejo que se defiende del cambio, o en la impulsividad del puer, el joven que huye de la raíz. Rejuvenecer para Jung es integrar esos opuestos, permitir que la novedad encuentre estructura y que el ritmo abrace la espontaneidad. Cuando eso sucede, el cuerpo, obediente a la psique, vuelve a respirar con el alma. Y aquí entra la mirada de la ciencia viva. Bruce Lipton, biólogo celular, explica que las creencias y las emociones no son solo ideas en el aire. Son instrucciones bioquímicas que moldean el ambiente interno del cuerpo. Cada pensamiento, cada emoción, cada narrativa sobre quién eres y sobre lo que el tiempo representa es un comando que las células obedecen. Si vives en modo amenaza, creyendo que ya es demasiado tarde, que no hay más vigor posible, que la vida está en declive, tu cuerpo escucha eso y, obediente, reduce la inversión en reparación, sueño profundo y regeneración. Pero cuando cambias el clima interno, ocurre algo extraordinario. Al cambiar miedo por confianza, rigidez por curiosidad, autoexigencia por gentileza, el cuerpo interpreta la señal. Estamos seguros otra vez. Y la seguridad es el gatillo biológico de la juventud funcional. Es en ese estado cuando el sistema nervioso apaga la alarma y vuelve a invertir en regeneración, digestión, sueño, creatividad y vitalidad. Joe Dispenza, por su parte, completa este mapa diciendo que antes de cualquier técnica antiedad, es preciso silenciar el ruido interno. La coherencia entre corazón y cerebro es el verdadero ritual de reparación. Cuando el cuerpo entra en ritmo con la mente y la mente vuelve a confiar en el cuerpo, ocurre una química sagrada. La sangre cambia, el latido se estabiliza, el campo electromagnético se armoniza y el cuerpo comienza a comportarse como si hubiera recibido permiso para volver a florecer. El llamado de hoy es simple, pero profundo. Rejuvenecer no es negar el tiempo, es hacer las paces con él. El tiempo no es el enemigo, es el instrumento que Dios usa para enseñar al cuerpo a bailar con el alma. El ritual prohibido del que hablaremos no tiene nada de místico o esotérico. Es prohibido porque la cultura moderna lo olvidó. Vivimos en un mundo que glorifica el hacer, pero teme el reposo, que celebra el ruido, pero teme el silencio, que exige productividad, pero no enseña a regenerar. Hoy vamos a atravesar ese tabú. Vamos a aprender a apagar la amenaza, a reconectar el cuerpo con el espíritu, a recontar la historia que tus células escuchan todos los días. Vamos a decodificar con Jung, Lipton y Dispenza el verdadero secreto del rejuvenecimiento. Ese que no se compra, sino que se cultiva. El secreto que no viene de un frasco, sino de un estado de conciencia. Prepárate, porque lo que vas a oír no es un conjunto de técnicas, sino una invitación. Una invitación a reencontrar lo sagrado dentro de tu propio descanso.
una invitación a permitir que el tiempo vuelva a trabajar a tu favor. Y cuando eso ocurra, cuando el cuerpo vuelva a creer en el alma, comenzará a suceder el milagro más discreto y más real. El cuerpo es obediente, no discute con lo que crees, solo ejecuta. Y eso es lo que vuelve a la mente un territorio sagrado y al mismo tiempo peligroso. Porque mientras piensas que estás envejeciendo por causa del tiempo, lo que te envejece, muchas veces, es la historia que cuentas sobre él. Cada día hay frases que repites sin darte cuenta. Ya es demasiado tarde. Mi cuerpo no ayuda. Me estoy volviendo viejo para esto. Pequeñas frases, dichas con tono de costumbre, pero que, según la biología, son como pequeñas dosis de veneno emocional. Informan al cuerpo que debe economizar energía, reducir la reparación, ahorrar entusiasmo. Es el lenguaje de la rendición disfrazado de realismo. Bruce Lipton llama a esto epigenética narrativa, el poder de las creencias para modular la expresión biológica. Las células no viven aisladas de tu estado emocional, viven dentro de él. Y cada repetición mental es una señal eléctrica y química que reprograma el comportamiento interno. Una persona que dice todos los días, estoy cansado, está enseñando al cuerpo a comportarse como si lo estuviera. Y el cuerpo aprende rápido, porque quiere proteger. Por eso, cambiar el cosmético sin cambiar el vocabulario interno es embellecer la jaula. Es limpiar el vidrio de la prisión, pero seguir preso en el mismo ciclo. No es la crema lo que envejece, es la creencia. No es el tiempo el que apaga el brillo, es el hábito de creer que el brillo solo pertenece al pasado. El rejuvenecimiento empieza donde cambia la narrativa. Y ahí entra el guión biológico de 90 segundos. Una técnica simple, pero poderosa, para reenseñar al cuerpo el lenguaje de la vida. Durante apenas minuto y medio, interrumpes el piloto automático. Abres el pecho, respiras lentamente por la nariz y reposas la mano sobre el esternón. Esa simple postura comunica seguridad al sistema nervioso. Y, en ese estado, dices dos frases funcionales, en tiempo presente. Aprendo recuperación todos los días. Y mi cuerpo coopera con gentileza. Nota: no se trata de afirmaciones mágicas, sino de declaraciones fisiológicas. Porque el cuerpo no entiende palabras, entiende el tono, el gesto, el ritmo, la respiración. Cuando la mente habla en coherencia con el cuerpo cree. Cuando la mente habla en contradicción con el cuerpo desconfía. Esta práctica, hecha 3 veces al día, al despertar, a mitad del día y antes de dormir, crea un nuevo campo de coherencia. Las células, poco a poco, empiezan a responder de manera diferente. El sueño se profundiza, la piel respira, el corazón desacelera. La mirada, curiosamente, vuelve a brillar, porque el alma volvió a ser escuchada. Carl Jung decía que el cuerpo es el espejo del alma y que la vejez prematura es muchas veces una defensa espiritual. Cuando el alma se siente desanimada, el cuerpo crea síntomas para forzar al ego a mirar hacia adentro. Por eso, las señales de envejecimiento precoz, la falta de energía, la apatía, la pérdida de sentido, no siempre son enfermedades. A veces son invitaciones. Invitaciones a cambiar el clima interno, la historia, la forma en que te tratas. Imagina tus células como pequeñas antenas. Siempre intentan captar la frecuencia del campo en el que vibras. Si la frecuencia es de miedo, se cierran para ahorrar energía. Si es de confianza, se abren. Se comunican mejor y la regeneración sucede. No es metafísica, es fisiología. Rejuvenecer es, antes que nada, cambiar la estación de la mente. Ajustar el clima interno para que el cuerpo vuelva a florecer. No puedes forzar al sol a salir, pero sí puedes abrir las cortinas. Y cuando el cuerpo percibe que el ambiente está seguro, el sol nace por dentro. Antes de hablar de juventud, hay que hablar del sistema que la sostiene, el sistema nervioso. Ninguna célula, ningún órgano,
ninguna piel, ningún corazón florece en estado de guerra. Y eso es exactamente lo que la mayoría no percibe. Viven en modo combate, intentando relajarse con el cuerpo en alerta. Quieren regenerarse con el sistema aún a la defensiva. Es como intentar plantar flores en suelo quemado. La carga alostática, como explica la neurociencia, es el precio biológico que el cuerpo paga por permanecer en estado de amenaza. Cada preocupación prolongada, cada tensión no descargada, cada pensamiento de urgencia y culpa, todo eso acumula microestrés en las células. Es una cuenta invisible que el cuerpo paga a diario. El resultado es sutil al principio: sueño ligero, digestión lenta, piel sin brillo. Después se vuelve crónico: fatiga constante, irritación, envejecimiento acelerado. La verdad es simple e incómoda. Lo que envejece más rápido no son los años, sino el exceso de activación. La prisa, el ruido, el hábito de no apagar jamás. El cuerpo humano fue diseñado para alternar entre dos estados: el modo acción, regido por la adrenalina, y el modo reparación, guiado por la serenidad. Cuando uno domina por completo al otro, el equilibrio se rompe. La juventud se pierde no por la edad, sino por la ausencia de ritmo. Carl Jung decía que toda neurosis es un intento fallido de curación. La ansiedad, el perfeccionismo, el control, son formas inconscientes de intentar protegerse. Solo que el precio de esa protección es la vitalidad. El cuerpo se prepara para sobrevivir y, al hacerlo, olvida vivir. La regeneración comienza en el instante en que enseñas al cuerpo que el peligro terminó. Por eso el verdadero milagro es discreto. Ocurre cuando el sistema nervioso se desarma, cuando la respiración se alarga, cuando el corazón desacelera. Ese es el estado en que el cuerpo entiende: ahora puedo reparar. Y hay una técnica simple y poderosa para activar ese estado: el ciclo 90-20. Durante el día, el cuerpo trabaja mejor en bloques de 90 minutos de foco, seguidos de 20 minutos de reparación. No es solo gestión del tiempo, es fisiología. Esos 20 minutos no son desperdicio, son el reinicio del sistema. Durante ese intervalo, realizas lo que llamamos ritual de despresurización. Primero, respira profundamente. 6 segundos para inhalar, 6 para exhalar, durante 5 minutos. Ese patrón regula el ritmo cardíaco y le señala al cerebro que el cuerpo está seguro. Después, practica 1 minuto de mirada panorámica. Relaja los ojos, deja que vaguen por el entorno sin fijarse en nada. Ese gesto simple desactiva el foco de amenaza y reactiva el campo visual de la calma. Luego, haz 2 minutos de estiramiento cervical y de hombros, liberando la tensión acumulada. Y por último, busca luz natural, aunque sea por instantes. La luz del sol regula el reloj biológico y estimula la serotonina, hormona del bienestar. Estos pequeños ajustes, repetidos con los días, hacen que el cuerpo reaprenda lo que es descanso. Y es en ese descanso donde ocurre el rejuvenecimiento, no en el lujo, no en la promesa de juventud eterna, sino en la humildad de restaurar el ritmo natural. Piensa en tu cuerpo como en un motor. No lo pintarías de nuevo si todavía estuviera sobrecalentado. Antes de embellecer, hay que enfriar. Antes de correr, hay que respirar. Antes de querer hacer más, hay que recordar que la vida se expande en el espacio entre una respiración y otra. Joe Dispenza dice que la coherencia es el nuevo milagro. Cuando corazón y cerebro entran en sincronía, el cuerpo entero obedece. El flujo eléctrico se armoniza, la sangre se oxigena, las ondas cerebrales se reorganizan. No hay nada sobrenatural en ello. Es el milagro de la naturaleza siendo respetado. Por eso, el rejuvenecimiento empieza en el silencio fisiológico, en el intervalo que la mente llama tedio, pero el cuerpo reconoce como cura. Es en ese espacio donde la biología escucha a Dios, no en la prisa, sino en la pausa. El cuerpo es un templo que necesita liturgia, y el descanso es la oración que entiende. Hay algo sagrado en el acto de parar, algo que la modernidad olvidó y que por eso considera prohibido.
Vivimos en una cultura que idolatra el movimiento y teme la pausa, que llama al silencio pereza, a la calma debilidad y al descanso pérdida de tiempo. Pero el cuerpo humano, como todo organismo vivo, no florece en la extenuación, florece en el ritmo. Y ritmo significa alternancia, de acción y reposo, de hacer y ser, de inspirar y expirar. Jung decía que sin descanso no hay individuación, porque es en el reposo donde habla el inconsciente. Es en la pausa donde el self, el centro del alma, envía sus señales. Y cuando te niegas a parar, silencias la voz divina que habla en el intervalo. El ritual prohibido del que hablamos aquí no es un misterio esotérico. Es el retorno a un mandamiento antiguo. Acuérdate del sábado para santificarlo. El sábado, en el lenguaje simbólico, no es un día de la semana, es un estado de conciencia. Es el instante en que apagas el ruido, suspendes la prisa y recuerdas que no eres una máquina, que hay un Dios dentro de tu aliento, y Él solo se manifiesta cuando cesas el esfuerzo por controlarlo. El cuerpo humano necesita un sábado interior todos los días, un pequeño intervalo sagrado en el que pueda sentir que está seguro, porque el cuerpo solo se repara cuando cree que puede soltarse. La biología llama a esto estado de seguridad aprendida. La espiritualidad lo llama confianza. Por eso, la invitación es simple y poderosa. Reservar de 12 a 15 minutos al día para ese ritual silencioso, tu sábado secreto. Es en ese tiempo cuando realinearás cuerpo, mente y espíritu. Primero, despierta. No el cuerpo, sino la presencia. Cierra los ojos y respira al ritmo de 6 segundos para inhalar y 6 para exhalar, durante 3 minutos. Este es el paso de la coherencia. Hace que cerebro y corazón entren en armonía. Segundo, suaviza. Haz un escaneo lento del cuerpo, de los pies a la cabeza, observando dónde hay tensión. No juzgues, solo percibe. Donde haya rigidez, imagina que el aire entra y ablanda. Eso enseña al cuerpo que no necesita luchar. Tercero, agradece. No con frases genéricas, sino con hechos concretos. 3 cosas que realmente ocurrieron y que dieron significado a tu día. Agradecer es uno de los gestos más rejuvenecedores de la psique, porque donde hay gratitud, hay reconocimiento, y donde hay reconocimiento, hay presencia. Por último, ancla. Visualiza una microacción de cuidado que cumplirás hoy. No tiene que ser grandiosa. Puede ser beber agua con calma, caminar en silencio, acostarte 10 minutos antes. Esa pequeña promesa cumple un papel simbólico. Enseña al cuerpo que la vida es lo bastante previsible como para confiar de nuevo. Ese es el ritual. 12 minutos de presencia que reprograman horas de dispersión. 15 minutos que devuelven al cuerpo el derecho a regenerarse. Y cuanto más lo practiques, más percibirás lo que es real. El rejuvenecimiento no viene del exceso de estímulo, sino del retorno a la coherencia. Joe Dispenza enseña que el estado de coherencia cardíaca es el mayor generador de reparación del organismo humano. Cuando el corazón late en armonía con el cerebro, el cuerpo entero entra en estado de sinfonía biológica. Las ondas cerebrales se equilibran, el sistema inmunológico se fortalece, la digestión mejora, la inflamación disminuye. Es el milagro de la naturaleza, volviendo a operar sin resistencia. Y es justamente por eso que ese ritual fue llamado aquí prohibido, porque desafía el paradigma moderno de que la vida solo vale si está siendo medida, monetizada o mostrada. Parar se volvió subversivo. Respirar es un acto de rebeldía espiritual. Silenciar es un grito de fe. Pero es en ese silencio donde habla lo divino. Es en ese intervalo donde Dios te alcanza, no en el ruido de la búsqueda, sino en la entrega del descanso. El cuerpo, en ese instante, deja de ser prisión y vuelve a ser templo. Ese es el verdadero sábado. El instante en que el tiempo y la eternidad se encuentran dentro de tu pecho. El momento en que, finalmente, te reconcilias con el ritmo de Dios dentro de ti.
No todo cansancio viene del cuerpo. Algunos vienen del alma. Y el problema es que, cuando el alma se agota, el cuerpo paga la cuenta. Hay días en que duermes y no descansas, comes y no te alimentas, respiras y no oxigenas. Porque lo que drena no es el trabajo, es el papel que representas para seguir perteneciendo. Muchos cargan lealtades invisibles, compromisos silenciosos con patrones de comportamiento heredados, creencias familiares y papeles emocionales que ya no caben. La persona que aprendió desde temprano que solo es amada si es útil, se convierte en el fuerte de todos. El que nunca se derrumba, nunca pide ayuda, nunca pausa, y el cuerpo, obediente, va acumulando ese exceso. Hasta que un día se cansa. No por debilidad, sino por fidelidad. Se cansa porque está intentando salvarte. Carl Jung decía que aquello que llamas defecto puede ser en realidad una función psíquica. El cansancio, la procrastinación, el desánimo. Antes de juzgarlos, escúchalos. No vinieron para castigarte, vinieron para protegerte. Son el lenguaje simbólico del self avisándote que el alma está en desequilibrio. El cuerpo te está pidiendo un nuevo ritmo. La función trascendente, concepto central en Jung, es la capacidad de sostener los opuestos hasta que surja un tercer camino. Hacer y reposar, producir y recogerse, avanzar y parar. El alma no quiere extremos, quiere armonía. Quiere un lugar donde el hacer sirva al ser, y no al contrario. Cuando luchas contra tu propio cansancio, lo transformas en enfermedad. Pero cuando lo escuchas, se convierte en brújula. Muestra dónde está el exceso, dónde habita la autotraición, dónde estás intentando continuar lo que ya terminó. Aquí entra un gesto simple, pero profundamente transformador. La carta al guardián del fin del día. Esta práctica consiste en reservar 7 minutos cada noche para escribir, a mano, la respuesta a una única pregunta. ¿Qué necesito cerrar hoy para dormir en paz? Escribe sin censura, sin intentar ser poético. Puede ser algo pequeño, un pensamiento repetido, una conversación que sigue dando vueltas en la mente, una culpa que ya no tiene sentido. Al final, cierra los ojos e imagina que el cuerpo recibe permiso para recogerse. Después, realiza un micro ritual físico. Apaga el celular, apaga una luz, bebe un té, estira el cuello. Enseña a tu biología que el ciclo se ha cerrado. Este acto simbólico comunica al inconsciente lo que la mente racional olvida, que cada día necesita un final para que lo nuevo pueda nacer. Y es en esa entrega nocturna donde se preserva la juventud interior, porque el cuerpo que no cierra el día envejece intentando recomenzar sin haber terminado. La sombra del cansancio también se revela en forma de culpa. Culpa por parar, por decir que no, por no corresponder a expectativas. Pero la culpa, en este contexto, es solo el eco de las viejas lealtades intentando arrastrarte de vuelta. Cada vez que rompes un patrón que te extenuaba, aparece la culpa. No porque te hayas equivocado, sino porque te estás liberando. Es el sonido de la cadena rompiéndose. Jung veía la sombra no como algo a eliminar, sino como algo a integrar. La parte que rechazas guarda la energía que falta para tu equilibrio. El cansancio, cuando es acogido, se transforma en sabiduría. Te enseña el punto exacto entre entrega y límite, entre compasión y autoabandono. Y hay algo divino en este proceso. El cuerpo, incluso agotado, sigue intentando curarse, sigue obedeciendo a la vida. Incluso cuando lo ignoras, busca el equilibrio. La extenuación no es un enemigo, es el último grito de lo sagrado dentro de ti diciendo, para, antes de que te haga parar. Por eso, al final del día, mira tu cansancio no con desprecio, sino con reverencia. Es el guardián del templo. Es el centinela que impide que lo profano invada lo sagrado de tu descanso. Es el recordatorio de que incluso el sol se pone y que la noche también forma parte de la creación. El oro de la vida está escondido en el plomo del cansancio.
La alquimia comienza cuando aceptas calentar lo que duele, en lugar de rechazarlo. El calor de la conciencia transforma peso en energía, culpa en compasión, extenuación en sabiduría. Y cuando esa transmutación sucede, el cuerpo responde. El sueño se profundiza, la respiración se expande, la vitalidad vuelve. No porque el tiempo haya regresado, sino porque el alma volvió a habitar el cuerpo. Este es el milagro silencioso de la integración, cuando el cansancio deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Cuando el cuerpo, finalmente, se siente autorizado a descansar, y al descansar, rejuvenece. Ningún proceso de transformación sucede por casualidad. El alma cambia en silencio, pero el cuerpo necesita ritmo. El tiempo es el instrumento de lo sagrado, y cuando lo usas con conciencia, se vuelve aliado de la regeneración. La vida no pide prisa, pide repetición. Repetir, en el plano simbólico, es sembrar el nuevo patrón hasta que el viejo desista de existir. Por eso el cuerpo humano necesita rituales. Los rituales son puentes entre lo invisible y lo visible. Son pequeñas acciones que informan a la mente y a las células que algo cambió. Y el protocolo 21-7 es justamente eso. Un ciclo completo de 28 días en el que el cuerpo reaprende a confiar. El sistema nervioso se reprograma y la biología empieza a trabajar a tu favor. El número 21 lleva la simbología de la creación de un nuevo hábito. Pero Jung recordaba, el verdadero hábito no es el de la acción, es el de la conciencia. Hacer algo durante 21 días enseña al cuerpo. Consolidar los 7 más enseña al alma. Es en esos 7 días adicionales, el número de la completitud, el número del descanso, donde lo nuevo echa raíces. El protocolo es simple, pero el poder está en la constancia. En los primeros 7 días, la práctica es la instalación del nuevo ritmo. Cada día, al despertar, inicia con el guión biológico de 90 segundos, respiración nasal, pecho abierto, mano en el esternón y 2 frases funcionales en presente. Aprendo recuperación todos los días y mi cuerpo coopera con gentileza. Esas frases no son rezos, son instrucciones. No piden algo al universo, informan algo al sistema nervioso. Luego, realiza el sábado interior. 12 minutos de silencio, escucha y gratitud. 3 minutos de respiración, 2 de escaneo corporal, 3 de agradecimiento y 4 de visualización de una microacción de cuidado. Ese es el momento en que el cuerpo percibe que está seguro para restaurarse. En los días 8 a 14 es hora de introducir la ligereza de lo nuevo. El alma se renueva por la curiosidad. Añade a la rutina una novedad gentil cada mañana. Puede ser cambiar el camino al trabajo, oír una música diferente, leer una página de un libro nuevo. No se trata de grandes cambios, sino de microexploraciones. Eso enseña al cerebro que aún hay horizontes por descubrir. Y el cerebro que se siente curioso, rejuvenece. A partir del día 15, el cuerpo ya aprendió la base. Ahora es momento de fortalecer con hormesis compasiva. Pequeñas dosis de desafío, seguidas de descanso. 3 veces por semana, ofrece al cuerpo un breve contraste. Toma una ducha fría durante 30 a 60 segundos y luego practica 5 minutos de respiración coherente. Camina 20 minutos con ritmo firme y después relájate bajo luz suave. Desafiar y reparar. Ese es el código biológico de la juventud. Y entonces, en los 7 días finales, del 22 al 28, no añadas nada. Mantén. Ese es el secreto. Porque el nuevo hábito no se consolida cuando fuerzas más, sino cuando sostienes lo suficiente. Es el tiempo de la sedimentación, del enraizamiento. Es cuando el cuerpo entiende, esto no es excepción, es la nueva normalidad. Este ciclo de 28 días es más que una secuencia, es un pacto. Un pacto entre el tiempo y la conciencia. Un acuerdo silencioso de que ya no vivirás en modo supervivencia, sino en modo armonía.
Y algo curioso ocurre cuando cumples ese pacto. El cuerpo comienza a obedecer a un nuevo reloj. El sueño se regula sin esfuerzo. La digestión se vuelve más ligera. La mente amanece más limpia. El humor vuelve a fluir. No es milagro, es coherencia. Es la naturaleza volviendo a hablar contigo después de mucho tiempo intentando ser escuchada. El ritual diario se vuelve una oración física. Cada respiración se transforma en gratitud. Cada pausa, en un gesto de fe. El cuerpo deja de ser un lastre y vuelve a ser el altar donde sucede la vida. Y entonces entiendes, rejuvenecer no es volver atrás en el tiempo, es sincronizarse de nuevo con él. El cuerpo deja de correr detrás de la juventud y pasa a caminar junto a ella. Al final de toda jornada hay un retorno. Pero el retorno nunca es al punto de partida, es a un punto más alto, más consciente, más entero. Eso representa el rejuvenecimiento espiritual, no una fuga del tiempo, sino una reconciliación con él. Después de 28 días de práctica, de escucha y de silencio, el cuerpo empieza a recordar lo que el alma siempre supo, que la vida no es una línea recta, es una espiral. Y en cada vuelta, si sabes escuchar, no te envejece, te profundiza. Bruce Lipton explica que nuestras creencias no son pensamientos sueltos, son instrucciones celulares. Modelan el comportamiento de las células, ajustan hormonas, modulan el sistema inmunológico. Y si la creencia es de miedo, el cuerpo entra en retracción. Si la creencia es de confianza, el cuerpo entra en expansión. La juventud no es el opuesto de la vejez, es el opuesto de la contracción. El cuerpo joven es el cuerpo que confía, que se abre, que se mueve con curiosidad y ritmo. Por eso, rejuvenecimiento es fe en lenguaje biológico. Neville Goddard complementa esta visión diciendo que la imaginación es el instrumento de Dios dentro del hombre, que asumir el sentimiento del deseo realizado es la forma más pura de oración. No se trata de desear con fuerza, sino de sentir como si ya fuera. Cuando te acuestas por la noche y encenas el cuerpo ligero y sereno del mañana, cuando te ves despertando descansado, respirando en paz, mirándote al espejo con ternura, en ese momento, tu cuerpo empieza a obedecer ese estado. Porque el cuerpo no entiende el después, solo entiende el ahora. Y si le enseñas a sentir ahora lo que deseas manifestar, cree. Y al creer, repara. Jung llamaba a esto la unión de los opuestos. El encuentro entre lo simbólico y lo biológico, entre la fe y el cuerpo, entre el espíritu y el gesto. Es en ese punto donde la ciencia encuentra lo sagrado. Es cuando la célula se inclina ante el misterio y el misterio responde con regeneración. Por eso, el ritual prohibido es, en realidad, el más divino de los mandamientos: descansar en Dios dentro de ti. No hay rejuvenecimiento sin rendición. No hay vitalidad sin silencio. No hay luz que florezca en un cuerpo que se niega al descanso. Y lo que aquí llamamos Dios no tiene por qué ser religioso. Es el nombre simbólico del ritmo mayor que organiza todo. Es la inteligencia que hace que la semilla rompa la cáscara en la oscuridad, que la luna cambie las mareas y que el corazón lata incluso cuando olvidas escucharlo. Cuando confías en ese ritmo y lo incorporas como práctica diaria, el cuerpo deja de envejecer en miedo y comienza a madurar en gracia. Pero el camino también pide vigilancia. Porque hay 3 autoengaños que hacen que el tiempo vuelva a pesar. El primero es creer que el descanso es una pérdida de tiempo. No lo es. El descanso es el mantenimiento del alma. El cuerpo no envejece por reposar. Envejece por resistirse al reposo. El segundo es confundir dolor con progreso. El dolor es señal de que algo está fuera de ritmo. Sin reparación, el dolor se vuelve deuda inflamatoria. Y el tercero es vivir esperando el momento adecuado para cuidarte. El tiempo nunca sobra, se alinea cuando te eliges. Y así percibes que el rejuvenecimiento comenzó. Cuando despiertas con claridad suave, cuando hay un hambre real de vivir, cuando el sueño repara y la respiración es plena.
Cuando pequeñas novedades vuelven a despertar curiosidad. Cuando el cuerpo quiere moverse, no por obligación, sino por alegría. Cuando las relaciones se vuelven más ligeras, más honestas, más presentes. Cuando el espejo deja de ser enemigo y pasa a ser testigo. Y si aún así, el mundo insiste en medir el tiempo por el calendario, sonríe. Porque tu reloj ya no obedece al tiempo cronológico, sino al tiempo interior. El tiempo del alma que aprendió a confiar en su propio compás. El plan mínimo diario es el sello de ese pacto con lo sagrado. 5 minutos de coherencia respiratoria para calmar el sistema. 5 minutos de guión biológico, con la mano sobre el corazón y el cuerpo abierto a la vida. 5 o 10 minutos de novedad, un gesto simbólico que dice, todavía hay futuro en mí. Y un microvínculo intencional, un mensaje de gratitud, un toque, una mirada. Estos pequeños gestos, repetidos a diario, son oraciones encarnadas. Son la manera humana de decirle a Dios, estoy listo para florecer de nuevo. Al final, todo se resume en una imagen. El cuerpo como jardín obediente. Las creencias son las semillas. Las emociones reguladas son el agua. El sentido de pertenencia es el sol. Y tú eres el jardinero. El rejuvenecimiento comienza cuando dejas de luchar contra el tiempo y pasas a bailar con él. Porque el tiempo no es enemigo, es maestro. Y el cuerpo, cuando es guiado por un alma despierta, no envejece, madura en belleza, se expande en calma y refleja, en el rostro, el brillo de quien por fin aprendió a habitar su propia eternidad.